Bueno, la siguiente exposición lleva por título El oso negro en áreas áridas, su búsqueda de recursos y la influencia sobre el conflicto, y está a cargo de impartir la ponencia la doctora Diana Duan-Kreider. La doctora Diana es licenciada en Biología de la Vida Silvestre por la Universidad de Montana. Su maestría en manejo de rango y vida silvestre, tiene una maestría en manejo de pastizales y vida silvestre por Texas A&M en la unidad Kingsville. También cuenta con un doctorado en ciencias de la vida silvestre en Texas A&M en la unidad de Kingsville y en la unidad de College Station. Recientemente comenzó o fundó la organización no gubernamental llamada Animal Partnership in Natural Resources, que se dedica a desarrollar programas locales, regionales e internacionales para fortalecer la conexión cultural y ecológica entre las comunidades indígenas. Ella continúa siendo miembro adjunto de la Facultad del Departamento de Ciencias y Manejo de Ecosistemas en la Universidad de Texas A&M. Diana también ha pasado los últimos 30 años estudiando la biología y la ecología de paisajes del oso negro en la tierra natal de su familia, que es México. Se ha centrado en la influencia de la producción de recursos irregulares en zonas áridas y sensibles al cambio climático como un mecanismo impulsor en la dinámica y movimientos de poblaciones de vida silvestre. Trabaja en estrecha colaboración con los productores agrícolas locales y su trabajo se basa en gran medida en el conocimiento local para desarrollar programas de gestión de tierras que reducen los conflictos oso negro ganado. También es miembro coordinador del grupo de especialistas en osos de la Unión Internacional para la Conservación Mundial, de la UCN, y cuenta, bueno, es ciudadano américo-mexicano. Te cedemos la palabra, Diana. Muchas gracias. Buenas tardes, colegas. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y muchas gracias, Diana y sus colegas también por presentar un esfuerzo tan bonito. Me da mucho gusto estar aquí con todos y me parece muy interesante sus presentaciones. Voy a compartir mi pantalla de una vez. A ver, ok. Aquí está. Muy bien, y aquí voy a empezar. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es platicar hoy sobre la influencia de los paisajes del oso negro sobre el conflicto del humano-oso en México. Primeramente quiero agradecer a mis colegas mexicanos también que ahorita siguen trabajando y tratando de resolver problemas muy, muy difíciles ahorita. Entonces, son muchos para nombrarlos, pero quiero saludarlos y agradecerlos por permitirme representarlos en esta presentación. Bueno, entonces he pasado los últimos años andando mucho en los paisajes de los osos, tratando de tomar una percepción de ellos mismos, de cómo vean a sus terrenos, cómo vean a su alimento, cómo vean a sus otros familiares, etcétera. Entonces, no tanto ha sido una carrera académica, pero más bien tratando de entender la relación de ellos entre sus paisajes. Entonces voy a intentar de platicarles mi pensamiento, ¿verdad? De cómo veo yo a estos animales en sus paisajes. Y falta mucho trabajo para tratar de entender estas relaciones en unas áreas tan interesantes. Como ustedes saben muy bien que México es un área muy árido comparado con otras partes de los Estados Unidos, pero la mayoría de las publicaciones vienen de otras partes de Canadá y de los Estados Unidos. Entonces, desafortunadamente muchas veces tomamos o presumimos de que así es, ¿verdad? O sea, para todos los osos, pero descubrimos nosotros con otros biólogos que en México es muy diferente. Nosotros tenemos un área muy grande, muy diverso y que está muy susceptible a los eventos estocásticos y eso afecta mucho al comportamiento y movimientos de osos. Entonces, la recuperación del oso negro en México ha sido muy interesante. Antes de los 1980 yo veía, ¿verdad? Antes empecé a trabajar con el oso grizzly en México, pero veía muy poca probabilidad de que persistían estos animales ahí. Entonces el oso negro también iba
en una dirección no muy positiva. Entonces yo junto con otros biólogos, otras personas al mismo tiempo, empezamos a trabajar con los propietarios y otras personas para desarrollar programas de conservación. Y tuvo muy buen resultado por varias razones. Por ejemplo, hay muchos cooperativos de propietarios en México que se han decidido de colaborar a cerrar a sus puertas, a ponerles candados, a proteger al oso contra la cacería furtiva. También en México tenemos muchas áreas naturales y protegidas que han sido muy bien guardadas por las personas que trabajan en la CONAM. Actitudes al público que empezaron a cambiar mucho al favor de la fauna. Hubo mucha protección legal y además en México, aunque mucha gente no lo sabe, tenemos una calidad de hábitat muy, muy alto. Comparado con otras partes en Norteamérica, nosotros tenemos una diversidad que no se encuentra en otras partes, entonces que da a los osos muchos recursos para sostenerse en casos de sequía o en incendios, etcétera. Ustedes lo saben más que todos, ¿verdad? Que tenemos una calidad muy, muy buena para la vida silvestre. El oso negro en México tiene muy gran adaptabilidad, entonces son muy oportunistas. Pueden persistir en paisajes muy diversos que estamos aprendiendo en México. Antes, en los 1950 y antes, la mayoría de los mapas de distribución fueron hechos por americanos que visitaron a México y obviamente tenía un plumón muy grande, ¿verdad? Porque nomás tomaron unas observaciones y luego formaron unos mapas de distribución muy, muy amplios y con unas presunciones muy, o sea, no muy bien determinados. Pero ya después con tiempo, ya que hemos trabajado mucho en el campo, estamos descubriendo que el oso negro habita áreas desérticas, áreas tropicales al sur de lo que pensábamos que era su rango, áreas urbanas, ahí persisten muy bien, y áreas sobrepastoreadas, o sea, uno puede pensar que no pueden vivir en áreas sobrepastoreadas, pero la mera verdad, ahí crecen mucho alimento del oso como el nopal, la tuna, el sotol, la yuca. Entonces, necesitamos borrar en nuestras mentes qué es el hábitat del oso, porque ellos mismos nos están enseñando ahorita ya que se está recuperando la población. Ellos mismos tienen muy grandes movimientos, los machos más que las hembras, obviamente, pero son muy difíciles en contar porque se mueven mucho. Yo siempre le digo a la gente que es como contar mariposas en un huracán. Es casi imposible contar a las poblaciones de osos y determinar su densidad en un tal momento. Entonces, es otro asunto, pero ahí tengo mucha información sobre esto si les interesa. Son capaces de muy alta reproducción. Uno diría que cómo es posible pues, que un oso va a reproducir tanto, pero reproduce más que un humano. Una osa en su vida, si tiene una vida de 15 años en adelante, puede reproducir hasta 33 osesnos. Entonces, sin mortalidad, sin mortandad, esta osa puede tener un nivel de producción muy alta. Y luego ellos mismos tienen grandes fluctuaciones en su dinámica de población que va con lo que es la producción de alimento en México, que viene siendo con las sequías y luego las tormentas y etcétera. La importancia de las hembras, su sobrevivencia es esencial para el crecimiento de la población, de largo plazo y estabilidad de la población. Generalmente se establecen sus rangos al lado de la madre y no dispersan fácilmente de su área natal. Pero apúntense, esto viene siendo de la literatura de Canadá y los Estados Unidos. Eso no aplica tanto en México. Pero son muy necesarias para el restablecimiento de poblaciones nuevas y obviamente se ocurren a niveles significantes. Sabemos muy poco sobre los mecanismos que causan la dispersión de la hembra, pero yo les voy a presentar yo pienso por qué, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que influyen al comportamiento del oso? ¿Por qué se meten en problemas? ¿Por qué hacen lo que hacen? Para un oso, el alimento es todo. Es muy difícil cuantificar la producción por un área definido de una sola unidad de medida porque comen muchas cosas en muy diferentes temporadas del año. Entonces es muy difícil cuantificar exactamente cuántas calorías necesitan.
Su estrategia de forrajea, que es muy importante para entender los conflictos, es que son generalistas, o sea, no son muy específicos en lo que comen, no son especialistas en ninguna particular estrategia, son muy pobres de depredadores normalmente, pero aprenden muy bien. Cuando aprenden, sí son muy eficaces. Tienen muy pobre sistema de digestión, entonces cuando usted vea una excreta de oso, ves ahí todo el fruto completo, entonces tiene que comer mucha comida para aumentar de peso. Y luego depredan normalmente sobre presas vulnerables, pero también estamos aprendiendo que sí, cuando aprenden a hacerlo bien, sí son capaces de tumbar una vaca adulta o animales grandes en comparación. La ecología de invierno es muy importante porque necesitamos entender de que el papel del alimento en poder sostenerse su vida durante el invierno. Entonces, la hembra produce sus cachorros durante la invernación, pero el hecho de lactación es uno de las actividades que requiere más energía de cualquier otra actividad del humano. Entonces, es muy importante que ella tiene suficiente grasa para poder sostener a ella misma y a sus cachorros durante los 4 meses que están en su madriguera. Ellos se reciclan sus nutrientes y no comen o beben durante su hibernación normalmente. Necesita consumir suficiente energía en el verano y el otoño para sostenerte durante estos meses. En el otoño entran a una fase acelerada que nosotros le llamamos hiperfagia. Entonces es en su búsqueda de alimentos de alta energía. Entonces están comiendo 24 horas al día, nomás tratando de aumentarse de peso. Nosotros capturábamos muchas hembras que pesaban 100 libras o 50 kilos en el verano y para cuando entraban a la madriguera en diciembre pesaban como 150 kilos. Entonces son muy capaces de aumentar muy rápido. Consumen muy grandes cantidades de energía y para nosotros en México la bellota es uno de los alimentos más consumidos y más importantes. Entonces la separación de la madre y la dispersión de estos animales, los ocesnos se destetan y se separan de la madre a los 1 año y medio más o menos. Antes de 1 año y medio los ocesnos pueden ser depredados por osos machos, que es la causa de mortalidad más alto sobre los ocesnos, y la hembra vuelve en calor. Entonces, si eso ocurre, una hembra puede volver a parir 1 año tras de otro año. Normalmente es cada 2 años. Entonces, la dispersión y el establecimiento del ámbito hogareño para las hembras es muy diferente que los machos. Los machos se dispersan, se van de su área natal y se van a otras sierras, etcétera. Pero las hembras normalmente forman sus ámbitos hogareños al lado de su madre. Entonces es muy fácil encontrar familias que están relacionadas entre hembras. Nosotros a veces veíamos grupos de osos, 7 osos, y eran relacionadas con las madres, eran hembras con sus mamás y los cachorros. Pero también cuando se dispersan los machos, son las temporadas de dispersión, cuando entran en conflictos y encuentran tal vez su mortandad en las carreteras, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los conflictos bajo de circunstancias normales están causados por los subadultos. En México eso no es el caso, pero luego les explico por qué. Entonces, otra vez lo que quiero es que vayan pensando en la importancia del alimento del oso y cómo lo va empujando por sus paisajes. En ese caso, cuando yo empecé a trabajar en México en 1983, había lugares donde habían poblaciones, pero muy aisladas. Pero hasta ahora la población de osos se ha expandido, se ha crecido mucho. Entonces, si las hembras no salen de sus áreas natales, como están publicados en los Estados Unidos y Canadá, ¿cómo están restableciendo estas poblaciones? Porque se necesita hembras, ¿verdad? Entonces, durante el primer estudio que hicimos nosotros, el doctor Eric Helgren tomó muestras de nosotros de las serranías del burro, que es aquí, y descubrieron que la primera hembra del parque Big Bend en Texas fue relacionada directamente con las hembras de nosotros en las serranías del burro, que viene siendo unos 100 kilómetros, pero fue un área muy desértica donde tenía que pasar.
pero era lo anormal, o sea, ¿por qué se salió esta hembra? ¿Por qué se fue de su área natal y pasó por un desierto tan peligroso y llegó a Big Bend para restablecer una población ahí, ya que es una población residente? Y también se ha crecido mucho la población por las otras fronteras de Texas debido a osos de México. La Sierra Picachos de Nuevo León en 1990, estuvimos ahí trabajando y no se habían reportes de oso en ese tiempo. Pero ahora sí es una población bastante sana, bastante alta, con muchas hembras. Entonces sí es un área semi-biográficamente aislada. ¿Cómo llegaron ahí las hembras? Ellas también en México, no sé en si otras partes, pero obviamente se están dispersando las hembras. Después de los incendios de 2011 en las serranías del Burro, donde quemaron casi, pues creo que eran 200,000 hectáreas o 350,000 acres, en Texas Parks and Wildlife empezaron a notar un aumento dramático de osos después de estos incendios y muchos de ellos eran hembras. Entonces, otra vez, otro señal. Entonces, la recolonización es algo muy interesante en México y hemos observado la dispersión de hembras de sus áreas natales en varios casos. Muchas observaciones se relacionan con estos eventos estocásticos, incendios, sequías, etcétera. Y entonces ya sabemos que existe el intercambio genética. Es probable que en áreas áridas estos eventos estocásticos son muy importantes para la recolonización de poblaciones, porque en años buenos no tienen razón por qué irse de sus áreas natales, pero en años secos de escasez, ese es cuando las hembras empiezan a buscar alimento y buscar otros lugares. Entonces, el estudio que hicimos nosotros en 1991 al 94 fue unos años muy normales en cuanto de lluvias. Encontramos diversos hábitos alimenticios, altos niveles de reproducción, altos niveles de sobrevivencia de océanos, que fue 80%, que era arriba de lo normal, y una densidad alta y creciente. Aún el estudio siguiente fue 98 a 2001 y para ese tiempo era una sequía histórica, ¿verdad? Cada uno es histórico. Pero hubo una falla completa de bellota. Hubo un aumento en conflicto entre el humano y el oso, nuestro primer ataque del oso contra el humano. Un aumento en depredación intraespecífico, concentraciones altas de osos en parches de alimento, y un aumento de mortandad de hembras y ocesnos. 80% murieron. O sea, la mayoría de nuestros ocesnos murieron por cuestiones de osos machos atacando a las crías y también atacando a las hembras y matándolas y comiéndolas. Entonces, en ese tiempo también hubo muy bajos niveles de reproducción, casi cero, casi no se reprodujeron nada de ocesnos para el mismo año, porque las hembras tenían muy bajos niveles de grasa. Entonces, nosotros empezamos a ver cómo se podía medir lo que estaba manejando las poblaciones. Entonces, empezamos a colectar información sobre producción de alimentos, diversos alimentos, y hice un mapa de calorías utilizando el GIS. Y convertí mi medida para el alimento en la cuestión de energía digerible. Entonces, este es el mapa de vegetación de mi área, son 100 kilómetros cuadrados. Entonces, lo que hice, no puedo explicar todo la metodología, pero si les interesan, me pueden hablar y yo les paso la información. Pero en corto, lo que hicimos era un mapa de calorías. Entonces, este fue un mapa de calorías en 1999, que fue el otoño, y era cuando estaba apenas empezando la sequía y andábamos con buenas lluvias. Y aquí se notan dónde están la mayoría de las calorías. Y aquí el rojo y el morado son parches de calorías. Es una combinación de alimentos de bellota, de tuna, de todos los alimentos que comen los osos. Pero el año próximo notamos una reducción dramática de calorías. Y en estos dos lugares que fue una coincidencia que habían dos bebederos, un bebedero en cada uno,
y me senté ahí un día para comer mi lonche y en 30 minutos conté 14 osos tratando de tomar agua y actividades de agresión de los machos contra las hembras. Y ahí la semana entrante encontramos una de las mismas hembras muerta con sus osesnos y consumidos. Entonces, quiere decir que algo está pasando en estos parches de alimento. Es muy importante. Entonces, los efectos de la sequía fue que empezó a producir alimento parchada, concentraciones de osos en parches y alrededor de los aguajes, un aumento en probabilidad de encuentro entre hembras y osesnos con los machos, porque los osos son solitarios y no quedan en grupos de familia, o sea, los machos con las hembras se separan, porque los machos son un peligro para la familia. Hubo un aumento de estrés y mortandad para las hembras y osesnos, una reproducción reducido, aumento en áreas de búsqueda para su alimentación de las hembras, y luego también un aumento de conflicto entre humanos y osos. Entonces, si estás viendo el paisaje, un año bueno se nota a la izquierda y un día después de los incendios aquí a la derecha desaparece el alimento, pues el animal obviamente tiene que ir a buscar a dónde comerse. Y una hembra pues está arriesgando mucho de salir de la sierra a buscar alimento, pero si la opción es esto a la derecha, nada, pues se tiene que ir a buscar, ¿verdad? Entonces, otra vez, en la rompecabezas de alimento, con los paisajes, estamos viendo cómo se mueven estos animales entre sierras y entre estados, entre países, por el solo factor del alimento, de la producción del alimento. Entonces, la dinámica poblacional y los movimientos de osos varían tanto como la producción de alimentos en ecosistemas áridos. Entonces, para explicarles lo que es el conflicto del oso, necesito primeramente explicar qué tan importante es el alimento. Entonces, nosotros conducimos un estudio mientras ahí que estuvimos haciendo los otros estudios, observamos que estaban matando muchos becerros. Se estaban quejando los ganaderos, entonces empecé a desarrollar un estudio y entonces pudimos observar los lugares exactos donde los becerros fueron depredados. Y salimos con esta publicación que se trata del cubierto de la vegetación y aproximación al agua y cómo afecta a la probabilidad de depredación del oso contra el ganado. Entonces, en los tiempos de estrés, el oso se ha aprendido de utilizar las características de su paisaje para depredar sobre el ganado. Entonces, aunque estos animales no se acostumbraban, en otras partes no es normal que los osos depredan sobre el ganado, pero en este lugar sí. En el estudio, nosotros observamos una manada de 60 vacas observadas por 60 días, día y noche, y 88% de los becerros fueron depredados en áreas cerradas con arbustivo. Solamente 12% fueron depredadas en áreas abiertas y la probabilidad de depredación aumenta con el tipo de hábitat y distancia a los bebederos. Entonces, era muy importante para tratar de explicar esto a los ganaderos, cómo reducir la depredación sobre sus becerros, porque en estos 60 días mataron a 60 becerros. Entonces, en tiempos de estrés, el oso se ha aprendido de utilizar características de su paisaje para depredar sobre el ganado. Entonces, nosotros en una manada de vacas, en una noche, observamos 9 osos dando vuelta como si fueran tiburones. No estoy bromeando. Entonces, nosotros observamos que estos animales, como son tan listos, aprendían a agarrar a los becerros cuando las vacas estaban buscando alimento, estaban metiéndose a los arbustivos y las vacas no los veían. Y también los osos aprendían mucho a usar las cercas. Cuando buscaban algún hueco abajo, se agarraban al becerro y lo estiraba abajo de la cerca cuando la vaca no lo podía alcanzar y ahí lo comían. Entonces, en las temporadas de las sequías encontramos que los bebederos funcionan como un tipo de embudo para el ganado y la vida silvestre, incluyendo los osos. Entonces, un oso que normalmente no hiciera ni un daño al ganado,
tal vez aprendiendo de los otros osos, o tal vez no podía resistir el buffet de los becerritos recién nacidos ahí acostados al lado del bebedero. Aprendía y luego enseñan a sus crías. Entonces ahí empezamos con una historia o un comportamiento que ya está muy enterrado en la población de osos. Ahorita se ha multiplicado mucho los conflictos en esa misma zona. Entonces, el ganado tiene una visión periferal muy amplio, muy bueno. Pueden ver muy bien y hasta ven muy bien en la noche. Y con los cuernos son muy capaces de defenderse a sus crías. Nosotros notamos varias veces en cuando los osos, o sea, los grupos de las vacas se correteaban a los osos y en un caso, o en varios casos, dejaban herido al oso. En este caso aquí, esta vaca con su becerrito dejó muerto a un oso, lo puñó con sus cuernos. Y otro comportamiento que hacen las vacas es dejar a una vaca como niñera, cuidan a varios becerros. Entonces, el objetivo del ganadero ahora debe ser de facilitar que el ganado puede defenderse. Entonces, tienen muy bien, muy buenas herramientas para cuidarse ellos mismos, pero si es en la noche o si las vacas están en pastizales cerradas, no pueden ver. Entonces, nosotros formamos unas recomendaciones ahí para que se redujera el problema. Entonces fueron en abrir otros recursos de agua afuera de los pastizales para no atraer a los osos ahí mismo con las vacas. Formar una patrulla de noche durante el primer mes de parto, porque no sé por qué, pero observamos que la mayoría de los becerros fueron depredados en el primer mes de su vida. Meter las vacas en áreas abiertas para que puedan ver. Dejar puestos los cuernos. Mantener las vacas en grupos y luego alimentar también en áreas abiertas. Ahora, un amansador muy famoso en los Estados Unidos de caballos tiene un dicho, es hacer que las cosas buenas sean fáciles y las cosas malas sean difíciles. Entonces, en ese caso era lo que hacíamos nosotros con los ganaderos, era explicarles, mira, tienen que hacerles muy difícil para que el oso llegue con las vacas y hacerles muy fácil para que vayan a otro lado. Igual con el conflicto humano al oso. Ustedes saben que el oso es muy oportunista y hará todo lo posible en su búsqueda de alimento, pero ese mismo mecanismo es lo que contribuye a su tendencia a entrar en conflicto con los humanos, siempre la búsqueda del alimento. Entonces, el alimento no natural con el oso es un conflicto muy peligroso y muy difícil para ¿cómo se llama? Reversar. Irreversible, perdón. Te voy a enseñar unas fotos de un oso acrobático que obviamente harán lo posible para obtener su alimento, y los comederos de pájaros causan muchos conflictos. En Montana, la mayoría de las mortalidades de oso grizzly está causado por los gallineros. La gente que tiene gallinas y se quejan tanto, y no sé cuántos van este año que han tenido que matar, pero es una causa muy dramático para el oso café. Son las gallinas y también los comederos de pájaro. Entonces les voy a explicar algo del comportamiento que es importante. El acondicionamiento al alimento humano es atracción al alimento humano con respuesta positiva. Entonces vamos a decir que un oso va bajando de la sierra, no está haciendo nada mal, encuentra un bote de basura y lo come y se siente muy satisfecho, ¿verdad? Porque ganó algo de grasa y no le pasó nada al oso. Pero la habituación al humano quiere decir que un oso ya se ha perdido su temor al hombre. Ahora quiere decir que un oso va bajando a la sierra, ahí encuentra su bote de basura y mucha gente tomándole fotos porque está bien padre para el Facebook y no le pasa nada al oso. Entonces el oso ya aprende que donde hay humanos puede ser que hay algún premio. Entonces la combinación de esos tipos de comportamientos es muy peligroso y muy difícil para cambiar el oso, muy difícil, ya que está muy habituado y acondicionado al alimento humano. Y estos peligros, obviamente, pues ¿qué pasa si este jardín de niños tenía niños ahí jugando? O sea, es bonito de ver esto con el Facebook y todo, pero estamos hablando de cosas muy serias. En los Estados Unidos, nosotros sí
Hemos tenido muchos casos de osos que matan a la gente o que causan mucho daño. Entonces no es nada con qué jugar. Se meten a las casas. Ahora en Monterrey tenemos un problema muy grave que se están metiendo los osos a las casas, y aunque la gente no quiere entender, estos animales necesitan respetar porque sí son peligrosos. Entonces los atrayentes más fuertes obviamente es la basura, los árboles frutales, alimento de mascotas o mascotas también, les gustan matar a las mascotas. Comederos de fauna, aunque sea los comederos de pájaro, de colibrí o de venado. Las parrillas y los selfies. Digo selfies porque no les pasa nada y se acercan a la gente y te lo juro que la gente les están dando gancitos o paletas. El problema es que van enseñando esto a sus hijos, ¿verdad? Y los hijos van enseñando a sus hijos y así crece el problema. Entonces ya tienes una población que está totalmente habituado y acondicionado al alimento no natural. Y la responsabilidad queda últimamente con la comunidad. Y es muy difícil porque la mayoría de los conflictos humanos-osos son con los humanos. Los osos son fáciles comparado con los humanos. Los humanos no quieren entender que son peligrosos los osos. No sé si ustedes vieron ese video de un oso que estaba tocando la espalda de esa señora y la mayoría de la gente diciendo, no, está muy bonito, no te hace nada. Pero al primer momento que pasa algo con algún niño o algo, todos los osos van a sufrir. Entonces, tiene que empezar con la comunidad. En Monterrey aproximadamente son 5 millones de habitantes de humanos, arrodeada y entretejido con hábitat de oso de muy alta calidad, una expansión urbana hacia arriba en la sierra y una probable población creciente de osos, en particular alrededor de las ciudades, de la ciudad en los ranchos. Los probables factores son sequías extremas y luego tiempos muy largas entre sequías, pero luego tormentas muy grandes que vienen y crece mucha vegetación y mucha producción de alimento, entonces crece mucho la población de osos y luego hay una sequía muy grande y son 40,000 osesnos y todo el mundo tiene que bajarse a la ciudad a buscar alimento. Entonces estos ciclos afectan mucho. La falla de alimentos naturales que catalizan los conflictos. Hay unos osos que ya no van a regresar al campo natural porque rinde mucho más mejor comida en los basureros, pero otros osos están bajando por algún sequía y no hay bellotas, entonces así empieza el ciclo. Y luego la habituación a los humanos. Y como digo, es mucho más fácil engordarse con gancitos que con bellotas. Cuesta menos trabajo. Entonces, ya que un oso está habituado y condicionado al alimento no natural, ahí empiezan los problemas. Entonces, aquí en Monterrey, otro problema que tenemos es que se bajan mucho los osos a tomar agua en tiempos de sequía. Entonces, es un problema muy amplio, muy grande en una ciudad de tan alta densidad y le felicito a mis compañeros de veras porque estos no se han sacado todos los pelos manejando los problemas y manejando el público que puede a veces puede ser muy difícil. Entonces, existen programas ya aprobadas que enseñan a los osos de no acercarse a los humanos o los recursos no naturales, pero son muy costosos en personal, capacitación e implementación. Estamos tratando de ver si estos programas servirían para Monterrey, o sea, mis colegas, pero la gente tiene que entender, en dar una paleta, un gansito a un oso, están causando millones de dólares, millones de pesos de costo para tratar de manejar los resultados. Entonces, los enfoques exitosos deben ser primeramente el manejo de atrayentes, vigilancia sobre la alimentación. La gente tiene que entender que un oso alimentado es un oso muerto, punto. Programas de condicionamiento aversivo, manejo de ganado, educación al público, programas de monitoreo de alimento natural para saber qué está pasando en el campo y luego estrategias que invierten en soluciones de largo plazo y no en los síntomas inmediatas. Ya, traté de terminarlo muy rápido para que quede lugar para preguntas. Entonces, aquí está mi email si tienen cualquier duda o si necesitan alguna información, literatura, lo que sea, me hablan. Y aquí tienes una amiga. Entonces, ya, terminé. Toca Gis, sí, hay dos preguntas. La primera dice, bueno,
Gino Marcelo te felicita por la presentación, dice que estuvo muy bonita y su pregunta es en cuanto al el paisaje del área de estudio, ¿cómo es que diferentes hábitats son utilizados por los osos? En especial tengo curiosidad por los ambientes áridos y al mismo tiempo cómo utilizan las comunidades de México esos diferentes hábitats. Mira, como yo soy como una osa, estoy segura, porque yo siempre pienso en el alimento. Entonces, yo no tanto veo los tipos de hábitat, porque mira, por ejemplo, tú puedes tener, vamos a ver esta foto que está aquí, es un hábitat de encino, y tenemos 12 diferentes especies de encino. Pero vamos a decir que este hábitat durante una sequía no está produciendo ni una bellota. Quiere decir que esto no sirve de hábitat. El oso tiene que ir a otro lugar para buscar alimento. Puede ser un basurero, puede ser un desierto donde hay mucha tuna, puede ser una manada de vacas. Entonces, lo que nosotros siempre tenemos la maña, ¿verdad?, de determinar el hábitat del oso en base de la comunidad de vegetación. No es tanto la comunidad, pero es si la comunidad de vegetación está produciendo alimento. Entonces, yo no enfoco tanto en los tipos de hábitat, porque nosotros por eso convertimos en evaluar la producción de alimento, porque era más fácil medir el movimiento del oso, porque el oso iba donde estaban produciendo los cerezos, se movía kilómetros y kilómetros para ir a comer la bellota, se movía kilómetros para buscar el sotol y la tuna abajo. Entonces, yo intento de convencer a la gente de pensar como un oso y pensar en el alimento y no tanto en el tipo de vegetación. Y además con los cambios climatológicos, tenemos que estar pensando en esto, porque mucho de lo que conocemos como hábitat de oso ya no va a estar produciendo alimento. Con estas sequías tan fuertes y, por ejemplo, en las serranías del Burro, después de los incendios, se tardó 5 años en producir bellota. Eso fue hábitat de oso. Probablemente que sí, pero no por la bellota, pero por otros tipos de alimento que se estaba produciendo. No sé si eso te aclara la pregunta. Sí, yo creo que sí, Tocaya. La otra pregunta también, Alex Mazuelos pregunta qué medidas están tomando para que no haya, o al menos para que se reduzcan los conflictos entre humanos y osos en el noreste. Ay, pues intentando mucho, mis colegas, digo, están haciendo lo que se puede. Mira, por lo pronto estamos tratando de reunirlos con los biólogos en los Estados Unidos que han estado también sacando los pelos con los conflictos. Los conflictos están aumentando mucho por los cambios climatológicos. Las sequías están siendo más severos, los incendios más severos. Entonces, empieza con la comunidad. Eso es lo principal, es tratar de convencer a la comunidad que ellos tienen que manejar sus atrayentes. Es lo primero, porque al momento que un oso encuentra un atrayente y que no sufre, que sabe muy bien que eso, mira, no me pasó nada, esto está muy bien, va a volver el oso. Entonces, en otra comunidad estuve hablando con mis colegas de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, y hay lugares donde los vecinos están haciendo la esfuerzo de guardar sus atrayentes y sí se ha funcionado, los osos no están llegando allí. Ya que un oso está enmañado, como decimos nosotros, ya que un oso está acondicionado y está habituado, es muy difícil convertir este oso en oso salvaje como fue de antes, ¿verdad? Entonces, y de estar moviendo osos es estar moviendo problemas. Aunque nosotros estamos, o mis colegas están viendo o considerando las opciones de reubicación, porque no hay en dónde irse con estos animales, están viviendo arriba de la gente. Entonces, creo que Paula dijo al ratito que lo que es la resolución del conflicto no es algo fijo, son muchas cosas y es muy difícil dar una sola metodología. Pero si esto no te aclaró, yo puedo darte más información, pero primeramente es el manejo de atrayentes y en colaboración con la comunidad, y que ellos entienden que los osos tienen que saber que en donde hay humanos no es un lugar cómodo. Entonces, por ejemplo, el uso de los perros los osos, aunque duele mucho a la gente ver esto, salva vidas de los osos, porque enseñan a los osos que aquí no deben estar porque se van a meter en problemas, y un oso alimentado es un oso muerto. No sé si eso te contestó. Sí, perfecto. Tocaya, otra pregunta también que hacían por ahí y que creo que está muy interesante es sobre la etología de los machos. ¿Por qué los machos llegan a matar a las crías y a las hembras?
y si en algunos casos los ataques son influenciados o provocados por perturbaciones humanas. Mira, donde yo estudié los osos es un lugar muy aislado. Estamos 8 horas del primer pueblo. O sea, entonces este es un lugar un laboratorio muy bonito para estudiar esto. Lo que nosotros pensamos es que los osos, cuando llegan a densidades muy altas, que es muy difícil ver en Norteamérica, tienen una regulación de su población dependiente a su densidad. Entonces ellos mismos empiezan a matar uno al otro cuando están muy concentrados y nosotros hemos observado esto cuando hay competencia para los recursos. En otras partes se sabe que hay depredación interespecífico entre los machos y los osesnos porque piensan que la hembra vuelve en calor y el macho puede asegurar que si se parea con esta hembra, eso van a ser sus cachorros. No se sabe si los otros cachorros eran de él o no. No sabe, o sea, hay mucho discurso sobre esto, ¿verdad? Y la mera verdad no es muy difícil probar. Pero de los machos contra las hembras, yo no tengo la menor idea por qué hicieron esto, pero mataron y comieron a estas hembras que eran posibles compañeras, ¿verdad? Lo único que puedo explicar es que estaban muy altos los niveles de cortisol y había mucha agresión porque en el mismo tiempo estaban atacando al ganado, estaban atacando a los humanos y a las propias hembras de la población. He visto niveles de cortisol en elefantes en publicaciones donde se nota durante temporadas de sequía que afecta mucho el estrés de la población, pero no se sabe. Ok, muchísimas gracias, Diana. Gracias por el apoyo, porque le comentaba hace ratos a Roberval, ustedes fueron de los primeros ponentes en aceptar esta invitación a este webinar. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos hace muy feliz tenerlos por aquí hablando de su experiencia. Y pues te mandamos en nombre de todos los organizadores un abrazo y un saludo. Y pues por cualquier cosa ya compartimos por ahí tu correo para que te estén inscribiendo. Muchas gracias a todos y disculpe, voy a desaparecer un momentito, tengo que darle cenar al perro y al esposo. Entonces, muchas No te gracias a todos, abrazos fuertes y que continúen con muy buenos trabajos. Muchas gracias. Muchas gracias.